saludo cordial para todos. Vamos a continuar con temas del módulo pulmonar dentro de la cátedra de medicina interna, y hoy vamos a tocar una patología de mucha prevalencia, muy importante dentro de la patología neumológica, que exige un diagnóstico temprano por el hecho de que la mortalidad del cáncer pulmonar es muy elevada. Solo un 15% sobrevive a los 5 años del diagnóstico. Entonces, el término cáncer de pulmón se utiliza para designar aquellos tumores que nacen del epitelio de las vías respiratorias, los bronquios, bronquiolos y alvéolos. Este es un elemento muy importante dentro de la definición. Es uno de los pocos órganos, el pulmón, en que son más frecuentes los tumores primarios que los metastásicos. Siempre ha sido un desafío para el médico cuando se enfrenta a un paciente con alta sospecha de una neoplasia, el identificar dónde está el tumor primario. Por lo tanto, lo más frecuente es que el pulmón sea asiento de un tumor primario más que metastásico. Y más del 90% de las neoplasias pulmonares son de tipo, es decir, de las neoplasias pulmonares primarias son tumores malignos. Este es un problema de salud pública porque está en aumento. La literatura mundial dice de que en Estados Unidos es la cuarta causa de cáncer en general, pero es la primera causa de muerte en el mundo. La mayor parte de las veces cuando el médico o el oncólogo o el neumólogo diagnostica el cáncer de pulmón, la edad está entre los 55 y los 65 años. Prevalecen los hombres, aunque la incidencia en las mujeres ha ido aumentando paulatinamente. En el pulmón hay tumores malignos y benignos, pero la inmensa mayoría, son carcinomas broncogénicos, 90-95%. Epidemiológicamente, el cáncer pulmonar, el cáncer broncogénico, se asocia a factores de riesgo que pueden ser no modificables y factores modificables. Está muy claro que el 90% de los casos de cáncer pulmonar está asociado al consumo de tabaco, ya sea de forma activa o pasiva. Por lo tanto, se convierte en el principal factor de riesgo que la comunidad médica debe buscar el cáncer pulmonar en aquellos pacientes que consumen tabaco, y se debe insistir en el abandono de este hábito. Si bien a medida que nos envejecemos estamos más predispuestos a sufrir esta neoplasia, pero indudablemente el consumo de tabaco juega el rol como factor de riesgo más importante. Este es un concepto muy importante porque el principal arma que tiene la medicina para evitar la muerte de un paciente por cáncer de pulmón es
insistiendo en el abandono del consumo de tabaco. Decíamos que a medida que nos envejecemos estamos más predispuestos a tener el problema del cáncer pulmonar, y aquí en esta diapositiva se ve que aumenta con rapidez desde un caso por 100.000 habitantes antes de los 30 años hasta casi 330 casos por 100.000 habitantes entre los 70 y 74 años. Y la edad promedio al momento del diagnóstico es de 60 años. Los hombres tienen una probabilidad 2.4 veces mayor que las mujeres por presentar cáncer pulmonar. Por lo tanto, el tabaquismo es la principal causa de este cáncer. Los fumadores tienen un riesgo 20 veces mayor de desarrollar cáncer pulmonar en comparación con los no fumadores. Causa el 87% de los cánceres pulmonares en varones y el 85% de las mujeres. Se relaciona en 97 a 91% con el cáncer de células pequeñas. 1 de cada 9 fumadores, según literatura mundial, podrá desarrollar cáncer pulmonar. El cuadro clínico del cáncer pulmonar, que es lo más importante de esta exposición, porque esta charla no es una charla de oncología, sino más que todo de una aproximación al diagnóstico del cáncer de pulmón. Es importante la sospecha clínica, importante hacerle seguimiento, importante olfatear esta neoplasia en aquel paciente que acude a la consulta, a la atención primaria de salud, y cuando se le hace la historia clínica y se interroga al enfermo y el enfermo acusa que es consumidor de tabaco, entonces siempre hay que tenerlo en mente que si bien una de las enfermedades más frecuentes por el consumo de tabaco es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también debemos pensar en el cáncer pulmonar. Y como todo cáncer, habitualmente el médico cuando hace el diagnóstico, prácticamente la mayor parte de nuestros enfermos ya están en etapa avanzada. Y esto es lo lamentable porque, como dice la literatura, el asintomático en el 6% de los casos, los pacientes tienen síntomas generales que pueden ser inespecíficos, y la sintomatología se debe a estos 4 factores: al crecimiento local del tumor, ya sea por invasión a estructuras adyacentes, puede ser el paciente puede venir por metástasis a distancia. El cáncer pulmonar hace metástasis al cerebro, a las glándulas suprarrenales, al hígado. Y también puede presentarse, y esto es un desafío realmente para el médico, es muy conflictivo, muy difícil. El médico tiene que tener un buen ojo clínico para sospechar del cáncer pulmonar cuando el enfermo se presenta por un síndrome paraneoplásico. Esto significa, cuando se habla de síndromes paraneoplásicos, las células cancerígenas elaboran sustancias biológicamente activas que actúan a distancia, produciendo síntomas clínicos. Por ejemplo, uno de los síndromes paraneoplásicos que se produce en el cáncer pulmonar es el síndrome de Cushing o la hipercalcemia por un aumento de la secreción de la paratormona. Por lo tanto, por vía sanguínea, estos productos elaborados por las células cancerosas se comportan como sustancias biológicamente activas. Por lo tanto, es polimorfo, puede ser
puede expresarse de una forma polimórfica, polisindromática, el cáncer de pulmón. Por ejemplo, un enfermo que viene por ronquera, por disfonía, puede ser por metástasis linfática o por compresión del nervio laríngeo recurrente. El paciente puede venir por disnea, puede acusar disnea, y la disnea no es un síntoma muy común, muy corriente, que se presenta en múltiples enfermedades cardiopulmonares. Y esto puede expresar una parálisis por compresión del nervio frénico. Si el cáncer ha comprimido el esófago, el paciente puede acusar disfagia. El síndrome de la vena cava superior también, que se presenta como un edema en la región torácica anterior y superior, también puede ser expresión de un cáncer de pulmón. El taponamiento cardíaco puede ser también expresión. El derrame pericárdico también. Los enfermos pueden debutar en la atención primaria de salud o acudir a un servicio de medicina interna, un servicio de internación, por un derrame pleural, por un absceso pulmonar o por un cuadro neumónico. Un cuadro neumónico que no cede al tratamiento y el paciente tiene historia de consumo de tabaco de larga data y es un paciente mayor de 60, 70 años y que no mejora la neumonía con el tratamiento convencional, con la antibioterapia, hay que pensar de que el paciente pueda tener un CA de pulmón. Entonces, las manifestaciones intratorácicas, una de las manifestaciones más frecuentes sigue siendo la tos. Tos crónica en un paciente con historia de consumo de tabaco, y si esa tos crónica se asocia a una pérdida de peso, hay que sospechar en un cáncer de pulmón. Si bien la tuberculosis pulmonar también es una enfermedad que cursa con tos, al igual que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces el médico tiene que tener un buen ojo clínico, porque puede ser tuberculosis como puede ser EPOC, pero también puede estar escondiéndose un cáncer de pulmón. Por lo tanto, el paciente con tos crónica o que ha cambiado sus características, nunca debe dejar de pensarse que puede ser un cáncer. Y la función del médico está en ese concepto clínico que lo importante es el diagnóstico de una enfermedad que mata. Si bien la tuberculosis mata al enfermo, al igual que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero son enfermedades crónicas que con buen tratamiento pueden ir mejorando. Sin embargo, el cáncer de pulmón tiene una alta mortalidad, como estaba en las primeras diapositivas. Es la principal causa de muerte dentro de los diagnósticos tumorales. Solo el 15% de los pacientes, una vez diagnosticados de cáncer, sobreviven a los 5 años. Por lo tanto, es importantísimo la sospecha diagnóstica. Estos pacientes también pueden expectorar, y la expectoración puede ser de diferente naturaleza: hialina, hematoica, purulenta. El dolor torácico también se puede presentar. Los derrames pleurales pueden ser expresión de un cáncer de pulmón por invasión del mismo tumor a la pleura o por compromiso, es decir, por invasión mediastinal. Derrames pleurales que habitualmente son de tipo recidivante, se los drena y nuevamente vuelven a formarse. Por lo tanto, un derrame pleural como un absceso pulmonar puede ser expresión de un cáncer de pulmón. Por eso es importante dentro de la atención primaria de salud
o cuando el enfermo se interna en un servicio de medicina interna o un servicio de infectología, de neumología, compartir con el especialista porque puede esconderse un cáncer de pulmón que necesita el manejo por un especialista. Y en esta diapositiva del libro de Patología Estructural y Funcional, acá muestra los efectos locales de la extensión de un tumor pulmonar. Por ejemplo, si el paciente se presenta con un cuadro neumónico o un absceso o una telectasia lobar, eso puede fisiopatológicamente deberse a una obstrucción tumoral de las vías respiratorias. El derrame pleural puede ser expresión de la extensión tumoral hasta la pleura, hacia la pleura. Decíamos que la disfonía o la ronquera puede indicar una invasión del nervio laríngeo. Un paciente que viene con historia de disnea de larga evolución y peor si se acompaña de pérdida de peso o de tos, y por anamnesis uno rescata que es un paciente fumador. Al contrario de no darle importancia a la disfonía, que claro es un síntoma laríngeo, pero puede ser expresión de una invasión del nervio laríngeo recurrente. La disfagia puede expresar invasión esofágica. La parálisis diafragmática, una invasión del nervio frénico. Cuando se obtiene una radiografía de tórax y se ve destrucción de las costillas, una invasión de la pared torácica. El síndrome de la vena cava superior se debe a compresión de la vena cava superior por el mismo tumor. El síndrome de Horner, invasión de los ganglios linfáticos. Los pacientes pueden debutar con pericarditis o con taponamiento, y eso por afección pericárdica. Los síndromes paraneoplásicos que decíamos son muy importantes, se pueden producir en el 10 a 20%, como lo dice el Tratado de Medicina Interna del Dr. Cecil, y pueden expresarse, por ejemplo, como una expresión endocrinológica. Por ejemplo, puede expresarse como el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el síndrome de Cushing. Pueden haber síndromes neurológicos, síndromes hematológicos, y esto decíamos que se deben a la producción de sustancias biológicamente activas que producen las células cancerosas. A eso se llaman los síndromes paraneoplásticos. Entonces, reiterando, los síntomas intratorácicos, ronquera, edema de cuello y cara, la parálisis diafragmática, el derrame pericárdico. Cuando hay un tumor en el vértice, en el lóbulo superior derecho, produce lo que se llama el síndrome de Panquas, que produce dolor de hombro. Puede haber síntomas broncopulmonares por irritación o obstrucción bronquial. La tos es un síntoma de extrema importancia en el cáncer de pulmón. Hay que estudiar bien al paciente con este síntoma. La tos es un síntoma muy inespecífico de las patologías, de las múltiples patologías pulmonares. Por lo tanto, el médico tiene que tener un ojo clínico, porque la tos puede ir desde una enfermedad muy banal, pero también puede ser la tos un síntoma de una enfermedad mortal, como es el cáncer broncogénico. Cuando uno examina a un enfermo con sospecha de un cáncer de pulmón, uno puede encontrarse con un paciente normal. Depende del estadio, debe depender del estadio en que se encuentre el cáncer broncogénico. Pero puede encontrar también sibilancias, estertores. Si hay un derrame pleural, pues uno va a encontrar una semiología compatible con derrame pleural. La matidez, las vibraciones vocales abolidas, el murmullo vesicular que no se escucha. Es importante palpar los ganglios
la adenopatía supraclavicular, el síndrome de Horner, que lo vamos a ver posteriormente, el síndrome de la vena cava superior, que se expresa con edema en esclavina, que se llama edema en la región torácica anterior, con irritación yugular. Y puedo yo encontrarme por un examen de sangre que le llame la atención al médico de atención primaria de salud, por ejemplo, que venga un enfermo y con síntomas inespecíficos, pero cuando se le hace un examen de sangre, uno ve en el ionograma una hipercalcemia. Entonces, esta hipercalcemia es producto de una hipersecreción de la paratormona. Y eso es por la liberación, como decíamos anteriormente, de sustancia biológicamente activa. Síntomas extratorácicos se deben a lesiones metastásicas, a los síndromes paraneoplásicos o progresión de la enfermedad. Siempre hay que investigar, hay que preguntar por estos síntomas en los enfermos. Es importante dentro de la semiología síntomas muy atípicos que no son propios del cáncer de pulmón: pérdida de peso, astenia, dinamia, malestar general. Estos síntomas, que se los llama dentro de la semiología síntomas constitucionales, pueden dar el sello en el diagnóstico. Un paciente que tiene tos crónica con historia de consumo de tabaco de larga data y que tiene pérdida de peso, astenia, dinamia, malestar general, debe hacernos sospechar de un cáncer de pulmón. Si bien también pudiera ser una tuberculosis pulmonar, aunque la tuberculosis pulmonar se diagnostica fácilmente con la baciloscopía de seriada de esputo, no es lo mismo el cáncer de pulmón, el diagnóstico es más complicado, pero debe hacernos sospechar. Entonces, desde el punto de vista semiológico, y el motivo de esta charla es: ¿de qué elementos me valgo como médico, que no soy de la especialidad de la neumología, como un médico de la atención primaria de salud? Porque hemos dicho que lo más importante en el cáncer de pulmón es el diagnóstico temprano, bueno, como en todo cáncer, pero el cáncer pulmonar es muy mortal. La sobrevida es apenas a los 5 años de un 15%, o sea, la mayoría de los enfermos se mueren antes de los 5 años. Entonces, ¿cuándo debo sospechar? O sea, ¿cuándo debe despertar mi interés cuando se presenta un enfermo con historia de tos crónica y que por anamnesis se rescata que es fumador? Pacientes fumadores mayores de 45 años con historia de tos crónica, hay que sospechar cáncer de pulmón. Cuando tiene síntomas de vías respiratorias, como decíamos, ese historial del consumo de tabaco, de pérdida de peso y otros problemas pulmonares pueden enmascarar el diagnóstico, y la presencia de esos síntomas constitucionales son importantes para poder sospechar. El problema es que los síntomas constitucionales se presentan cuando ya el cáncer está muy avanzado. Lo propio ocurre cuando uno sospecha una tuberculosis pulmonar, cuando el paciente viene con tos, con historia de tos, pero ya está muy emaciado, habiendo perdido mucho peso, es que la tuberculosis pulmonar ya está muy avanzada. Este es el síndrome de Horner, que se caracteriza por una tríada de miosis, la ptosis palpebral y el enoftalmos, y esto se debe a afectación del simpático cervical por un cáncer, por un tumor que habitualmente se ubica en el vértice pulmonar. Y estos enfermos acusan dolor en el hombro,
cuando se le hace radiografía, puede haber erosión de las primeras costillas y hay dolor en la cara cubital del brazo y del antebrazo por afectación del plexo braquial, porque ese tumor comprime el plexo braquial. Uno de los primeros exámenes complementarios que uno le pide y que forma parte de la sistemática de estudio en un paciente con cualquier enfermedad pulmonar, digamos, después de que uno hace una buena historia clínica, lo examina al enfermo, habitualmente recurre a una radiografía de tórax. Entonces la radiografía de tórax puede darnos algunos elementos que hacen sospechar o que llaman la atención en el cáncer pulmonar. Engrosamiento iliar, uno puede ver engrosamiento iliar, elevación diafragmática. Entonces hay signos radiológicos que pueden hacernos sospechar y que tienen valor semiológico cuando se agregan síntomas de patología pulmonar crónica. El derrame pleural, hemos dicho que un enfermo con CA de pulmón, con CA broncogénico, puede presentarse, la carta de presentación puede ser un derrame pleural y característicamente es de tipo recidivante porque se lo drena y vuelve a producirse el derrame. El 89% de las lesiones con contornos irregulares o espiculados son malignos. Estas lesiones espiculadas pueden expresar un cáncer de pulmón. El ensanchamiento mediastinal, cuando está ensanchado el mediastino superior, puede ser por adenopatías y esas adenopatías pueden ser expresión de una diseminación de tipo linfática. Por lo tanto, también debe hacernos sospechar. Sin embargo, la literatura mundial dice de que es la tomografía la que más la más importante dentro del tamizaje para hacer el diagnóstico de sospecha del cáncer de pulmón, es la tomografía computarizada. Tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad que la radiografía. Por lo tanto, importante es el ojo clínico del médico en la sospecha del cáncer broncogénico. Si se habrán dado cuenta, no hemos hablado de ningún signo, de ningún síntoma específico patognomónico de cáncer broncogénico. Por lo tanto, sigue siendo la sospecha diagnóstica, el diagnóstico precoz, lo más importante para evitar la muerte prematura del enfermo con cáncer broncogénico. Sigue siendo una buena historia clínica, no descuidar ningún síntoma, valorar cada síntoma y por supuesto sigue siendo la tos un síntoma importantísimo que debemos escudriñar ese síntoma para poder sospechar, para poder descartar o confirmar el diagnóstico de un cáncer broncogénico. Entonces, esta es una patología que amerita diagnosticarla en forma precoz por la alta letalidad. Es una patología que cada vez está en aumento por el hecho de que el consumo de tabaco es tan prevalente en la población y que cada vez el ser humano empieza a consumir tabaco a edades más tempranas. Por esa razón es que la OMS ha previsto, que ha definido que el cáncer de pulmón va a seguir siendo, o los casos van a ir en aumento.
Entonces, eso era lo que quería mostrar en esta clase. Como les dije al principio, no es una clase de oncología, de especialidad, porque esta es una patología que la va a manejar el especialista. Lo importante es que en la atención primaria de salud o el médico, que no es de la especialidad, sospeche en forma temprana y pueda derivar al especialista. Muchas gracias.